Bien, ahora sí vamos a dar inicio a esta clase. Buenas tardes, estimados colegas del área de DPCC. Vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que el día de hoy vamos a desarrollar. Recordemos que nosotros seguimos en el examen, desarrollando el examen de ascenso ya del 2021. Y en realidad vamos haciendo también un repaso de algunos temas que ya hemos desarrollado y vamos tocando otros temas. En este caso, yo ya he estado revisando las preguntas que nos tocan y ya son temas que nosotros conocemos, así que se nos va a hacer más sencillo. Son 60 preguntas del examen de ascenso de especialidad, 60 preguntas, y nos corresponde tocar, nos hemos quedado en la 32, o sea, tenemos que desarrollar de la 33 hacia adelante. Vamos a ver cómo vamos en este proceso, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que vamos a tocar y en el proceso vamos a ver algunas otras. Por ejemplo, vamos a recordar, en la primera semana nosotros hemos hablado sobre dilema moral y también sobre la reflexión ética. Vamos a recordar qué es el dilema moral y la reflexión ética. Acá está. Bien, dilema moral o una pregunta ética es un problema, ¿ya? Que siempre, donde una persona siempre está entre dos imperativos éticos morales posibles, ninguno de los cuales es inequívocamente aceptable o preferible. Es decir, una persona se encuentra en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos del todo va a ser correcto o del todo va a ser incorrecto. Pauta para reconocer un dilema moral. Cualquiera de las dos opciones, la decisión que tú vayas a tomar va a afectar a alguien. Por ejemplo, José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae del armario del aula una prueba que la docente va a tomar. La docente nota que la prueba está faltando y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación, es decir, para que ella descubra qué pasó con esta prueba. José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. ¿Por qué? Porque por una parte está su mejor amigo y por otra parte está la verdad, lo que él sabe. Entonces, si por ejemplo él dijera lo que sabe, de alguna manera se perjudica a su amigo, ¿no? Y también de alguna manera pues está este otro valor que es la lealtad. Pero por otra parte también está un valor que pesa mucho, es la verdad. La situación anterior de José para ustedes es o no es un dilema moral. La situación de José es o no es un dilema moral. ¿Por qué? Sí, porque está en una situación preocupante para él, no sabe qué decisión tomar. Exacto. Ya, ahora que ya hemos visto que es un dilema moral, vamos a recordar que es una reflexión ética. Hay pocas preguntas sobre dilema moral, pero hay varias sobre reflexión ética. Recuerden, la reflexión ética es una competencia filosófica que implica la observación, la abstracción, la interpretación, la argumentación y la emisión de un juicio de valor sobre la justificación de una conducta y la diferencia entre actuar por convencimiento y actuar por imposición, miedo o indiferencia. Es decir, recuerden, para que un estudiante logre desarrollar una reflexión ética, no es que solo va a pensar. No, miren, primero observa, abstrae, interpreta, argumenta y emite un juicio de valor. O sea, hay varios niveles para que se llegue a dar la reflexión ética. Es decir, nosotros hacemos una pregunta y los chicos dicen, sí, sí, está bien, estoy de acuerdo. Eso no es reflexión ética, ya porque no se ha cumplido con todos estos pasos y ojo, de menor hasta llegar al mayor nivel y poder emitir un juicio de valor en base a estos pasos. Pauta, reflexionar sobre qué debería hacer una persona en una determinada situación. Esta reflexión debe tener en cuenta las intenciones y las consecuencias de actuar.
contar, tomar sin permiso, etcétera, lo ocurrido con las de no hacerlo. O sea, para que tú puedas reflexionar éticamente, además de que vas a emitir un juicio de valor, este va a ser en base a una reflexión que tú des, ¿no? En base a una reflexión que se dé sobre qué es lo que para esa persona cuenta más o pesa más. Las intenciones, debe de pensar en estas dos cosas, intenciones y consecuencias de actuar sobre lo ocurrido. Bien, ya hemos recordado reflexión ética, dilema moral, luego también recuerdo que por ahí hay algunas preguntitas sobre, asunto público. El asunto público también hemos visto en la clase pasada algunas preguntas que venían de asuntos públicos. ¿Qué es un asunto público? Eso también ya es un tema que lo conocemos, que lo hemos repetido, pero por ahí a veces tenemos algunas falencias todavía. Se llama asunto público a todo tema que resulta de interés general y está relacionado con los derechos de las personas y el bienestar colectivo. Puede tratar de aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales, medioambientales. Está muy relacionado con las vivencias de todos nosotros. Pauta, se deben marcar las alternativas donde se vulneren los derechos analizando sus formas de evidencia, causas y consecuencias. Esto sí es súper importante que lo recuerden. Deliberar un asunto público implica el reconocimiento también de los actores públicos, incluso las acciones de estos actores públicos. Por eso es que abajo dice, ¿y cómo intervienen en un problema? La acción es cómo intervienen en este caso. Ya acá hay algunos ejemplos de asuntos públicos que deberíamos de reconocer, pero como ya lo hemos hecho, vamos a pasar a otra cosa que también va a venir. Ya es solo un recordatorio. A ver. Autoestima y sus componentes. Para nosotros, bueno, para que las personas, todas las personas, para empezar, vamos a partir con esa premisa. Todas las personas tienen autoestima, solo que hay tipos de autoestima, entre ellas baja, alta, ¿no? Que son las más comunes, las más conocidas, pero todas las personas poseen autoestima. Ahora, para que la persona tenga o desarrolle una autoestima alta, es importante que desarrolle bien otros componentes. Por ejemplo, que se conozca el autoconocimiento. Luego, que pueda emitir una definición sobre sí, un conjunto de características. Para que pueda dar esa narración, ese conjunto de características, ahí es cuando se forma el autoconcepto, conjunto de ideas, creencias que tenemos acerca de lo que somos nosotros. Se supone que el autoconcepto tiene que ser positivo, igual, por supuesto, el autoconocimiento. El tercer componente, ¿no? Se supone que va subiendo de peldaño a peldaño, ¿por qué? Porque el nivel que tiene que desarrollar el individuo cada vez es más complejo. Por ejemplo, podemos conocernos, podemos autoconocernos, pero de ahí a tener un autoconcepto implica que la persona tenga más dominio, que nos autoevaluemos. Podemos ya haber desarrollado un autoconcepto, pero que pasemos a una autoevaluación implica más de nosotros. Entonces recuerden, esto es como un peldaño que cada vez se supone que la persona, el individuo debe desarrollar más hasta desarrollar una buena autoestima. Bueno, autoevaluación, la capacidad interna de evaluar nuestra forma de ser o actuar, si somos buenos y también poder identificar en qué no lo somos, cuáles son nuestras falencias, porque somos seres humanos y debemos de comprender eso. La autoaceptación. Bueno, yo ya me he autoevaluado y yo ya sé en qué soy buena, qué cosas, qué capacidades, qué habilidades, qué destrezas tengo, pero yo soy ser humano y también tengo cosas que de repente no son tan buenas, algunas debilidades, falencias. Luego de yo haber hecho ese proceso, que muchas veces es duro y complicado y muchas personas se quedan ahí nada más, no pueden pasar al siguiente peldaño, lo ideal es que nosotros podamos tener una autoaceptación positiva, nos aceptemos, nos valoremos tal y como somos, aceptemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, de repente como características propias. Luego de ello sigue el autorrespeto, que implica que nosotros podamos tomar, o sea, si se supone que si yo tengo desarrollado un buen autorrespeto,
Yo voy a tomar yo voy a tomar buenas decisiones. Está muy relacionado con la toma de decisiones, ¿no? Decisiones que a mí me hagan crecer. Ah, por supuesto, a los demás también, ¿no? Pero sobre todo en este caso es sobre mí. Por ejemplo, el hecho de tener una pareja que sé que me va a maltratar, eso no es tener autorrespeto. A ver, mañana tengo un examen, supongamos que es el examen de ascenso o el examen de nombramiento a contrato. No voy a ir a tomar un día antes con mis amigas, con mis amigos, ¿no? Se supone que si yo tengo un autorrespeto, primero voy a hacer cosas que no me perjudiquen, que no vayan en mi contra. Y luego de eso, pues se desarrolla la autoestima, que es la valoración que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que pensamos, hacemos, queremos, la forma en que nos conocimos, etc. Luego vamos a recordar qué es la identidad y también importante saber que hay diferentes tipos de identidad. Identidad personal, identidad cultural, etc. La identidad es el conjunto de características propias exclusivas con las que las personas, los animales, las plantas y los objetos inanimados pueden diferenciarse entre sí, tanto frente a la diversidad como en relación con sus pares. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, tengamos así veamos a dos gemelos idénticos, igualitos, les gusta casi lo mismo, jamás en la vida van a tener la misma identidad. Tenemos tantas características, tantos rasgos, que es imposible que una persona tenga exactamente la misma identidad a otra. Pueden tener cosas en común, pueden parecerse, pero la identidad es única, ya que el conjunto de características que tenemos es muy amplio. Seguimos. Autoestima, autoconcepto, identidad, ya lo hemos visto. Y bueno, falta acá algo que nosotros hemos visto y que también nos van a hacer por ahí alguna pregunta, es sobre la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿Alguno de los colegas recuerda, alguno de los colegas presentes recuerda qué es autoeficacia? Era la valoración, maestra, buenas tardes. ¿Qué tal? Era la valoración de las capacidades cognitivas en sus habilidades y en todo lo que ellos podían, mayormente habla sobre las capacidades. Muy bien, así es. Es creer en tus propias capacidades, creer en ti, en que tú lo vas a poder solucionar rápido. Tiene que ver mucho con como dice la maestra, con el tema de capacidades. ¿Ya? Vamos a recordar también rápidamente el tema de resolución de conflictos. Recordemos que existen 3 mecanismos para resolver conflictos, de resolución de conflictos. Uno es negociación, otro es mediación, arbitraje. La semana pasada también lo hemos recordado. Negociación, las 2 personas nada más interfieren y solucionan el problema. Mediación, una tercera persona conduce, guía, orienta, pero jamás soluciona. Siempre los implicados, las partes implicadas son las que solucionan, pero hay un tercero que actúa como mediador, como orientador. Y el arbitraje es lo mismo que la mediación, pero la diferencia es que acá hay una connotación legal, ¿ya? Arbitraje, que en algunos libros lo pueden encontrar como conciliación, pero en el examen, normalmente en los exámenes lo vamos a encontrar, al menos en los exámenes del MINEDU, lo vamos a encontrar como arbitraje. Estilos de manejo de conflicto, y acá creo que viene, bueno, rápidamente, no recuerdo bien si vienen acá estas definiciones, pero hay que recordarlo así, veloz. Empatía es cuando nosotros podemos conectar con las emociones de la otra persona. O como comúnmente lo conocen los demás, ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sabes que antes de yo hacer algo, yo analizo, a ver, y si digo esto, ¿yo cómo me sentiría si a mí me dijeran eso? Entonces mejor no lo digo, o mejor lo digo de esta manera. La asertividad no es lo mismo. La asertividad, hay estilos de comunicación: pasiva, agresiva y asertiva. Pasiva, cuando dejas que hagan lo que quieran contigo, no eres capaz de decir no, no hay una buena comunicación, te pisotean, no respetan tus derechos. O sea, la persona pasiva se deja.
sea, se deja que pisen sus derechos. El estilo de comunicación agresivo es todo lo extremo, lo contrario. Es cuando alguien te dice algo y tú ya estás a la defensiva. Puede ir desde los golpes, la agresión verbal, renegar. Todo eso es estilo de comunicación agresiva. Hay un punto medio que es lo ideal, ¿no? Que es el estilo de comunicación asertivo. Cuando alguien hace que se respeten sus derechos, pero sin necesidad de gritar, ¿no? de llegar a los golpes. O sea, ni como los pasivos que dejo que pisoteen mis derechos, no. Yo hago que se respeten mis derechos. Es más, yo puedo molestarme siendo asertiva. Si yo explico mi posición, mi postura y hago que la otra persona entienda qué es lo que yo siento o en qué está cometiendo el error, yo estoy siendo asertiva, incluso molestándome, ¿ya? Por si acaso. ¿Por qué les digo esto? Porque en alguna pregunta, cuando tuvimos esta clase, había más o menos un caso así, ¿no? Que una persona como que estaba un poco molesta, pero seguía siendo asertiva. Y ustedes bueno, no recuerdo específicamente qué maestro, pero lo descartaron por el hecho de que estaba molesto o molesta en el caso. Entonces recuerden, pueden haber personas que estén molestos porque o sea, son emociones y somos seres humanos y las emociones son válidas, pero incluso molestos podemos ser asertivos manifestando lo que pensamos sin ofender o agredir, sin llegar a extremos. Bien, ahora sí que ya hemos recordado algunos temas rápidamente. Vamos a pasar. Se está compartiendo toda mi pantalla, ¿no? Sí están viendo, han visto todas las diapositivas, ¿verdad? Sí, maestra. Ay, qué bueno, ya. Entonces vamos a continuar con la pregunta 33. Dice, durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes van a discutir sobre la violencia de género, como asunto público, ya hemos visto la definición de asunto público, hemos recordado más bien, la docente realiza la siguiente actividad. Primero, la docente escribe en el centro de la pizarra la frase violencia de género, ¿ya? Y solicita a los estudiantes que individualmente elaboren un dibujo relacionado con la frase. Después, la docente pide a cada estudiante que presenten su dibujo y explique qué ha querido representar y cómo se relaciona el dibujo con la frase de la pizarra. Luego de que cada estudiante realiza su presentación, la docente coloca el dibujo agrupándolo con otros según su semejanza. Ya, a ver, ¿cuál de los siguientes procesos del aprendizaje se busca promover en la actividad descrita? Estamos hablando sobre los procesos del aprendizaje. ¿Cuáles son los procesos del aprendizaje? Eso es conocimientos pedagógicos. Giancarlo les ha enseñado. ¿Qué procesos conocen? Motivación, ¿Ya? ¿Qué más? saberes previos, conflicto cognitivo, Muy bien, ¿no? Después en el desarrollo, al final, en el cierre también hay otros procesos. Entonces, sí, está bien. Esa composición son los procesos del aprendizaje, procesos de la sesión. ¿Cuál de estos procesos se está cumpliendo acá? O sea, la maestra va al aula, ¿ya? Y pone en la pizarra una frase que dice violencia de género. Luego de eso le pide a los chicos que hagan un dibujo que se relacione con la violencia de género. Terminan de hacer los estudiantes su dibujo y luego lo van a presentar y van a explicar qué es, por qué han puesto eso, por qué se relaciona con lo que ella ha colocado, la frase que ella ha colocado en la pizarra. Luego va a agrupar los que son semejantes. A ver, primero vamos a eliminar y me tienen que explicar por qué estamos eliminando. ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál se va? la A más lejana está. La transferencia de aprendizajes para ustedes se va. ¿Por qué? ¿Qué es la transferencia de aprendizajes? Aplicar en otro campo lo que tú ya has aprendido, ¿no? Y no se ve ahí. Llevarlo a otra realidad. Muy bien, la transferencia de aprendizaje no es. ¿Qué más? ¿Cuál podríamos eliminar?
La C también. ¿Por qué la C eliminamos? Porque no hay un conflicto cognitivo ahí. ¿Y por qué no hay un conflicto cognitivo, maestro Walter? O quien quiera responder. Porque no hay contradicciones. Bien, además son preguntas, para empezar, para que haya conflicto cognitivo deben de haber preguntas de tal nivel que los estudiantes no sepan qué responder, entren en una contradicción. Entonces no se ve eso, no hay, ni siquiera hay pregunta para empezar. ¿Por qué sí sería la activación de saberes previos? Porque ellos están dando, tienen una idea y a través de esa idea lo van a representar en dibujos y luego lo van a poner en la pizarra y lo van a expresar oralmente esas ideas. Entonces eso de ahí es activación o recojo de saberes previos, según su perspectiva, el conocimiento que tienen como idea a algo, ¿no? Claro, es su mismo nombre le dice saberes previos, lo que ellos más o menos de todas sus vivencias, probablemente ellos conocen algo del tema. Y eso es algo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Primero, como al iniciar el año hacemos una evaluación diagnóstica. Lo mismo pasa en cada clase. Nosotros queremos saber qué saben del tema. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos, una de las primeras, es conocer esto. Para ello usamos, pues, la activación de los saberes previos. Bien, vamos a la 24. Una docente tiene como propósito promover la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje. Para ello, ha elaborado una guía de preguntas para orientar su reflexión. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? Miren, la maestra tiene como propósito realizar una metacognición, pero en base a las estrategias de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuál de este conjunto de preguntas es más pertinente para que ella pueda lograr este propósito? A ver, opción A dice, las preguntas son, ¿en qué área consideras que no eres tan bueno? ¿Consideras que te has esforzado lo suficiente? ¿Estarías dispuesto a asumir algún compromiso para mejorar? ¿Cuál? Siguiente conjunto de preguntas, opción B. ¿Qué actividades académicas te resultan más difíciles? ¿Alguna vez has incumplido alguna de estas? ¿Qué consecuencias te trajo? ¿Cómo te hizo sentir? La opción C, conjunto de preguntas. ¿Cómo te organizas para realizar tus actividades académicas? ¿Crees que esta organización influye en tus resultados? ¿Por qué? ¿Cómo podrías mejorarla? ¿Cuál podríamos eliminar? ¿Qué conjunto de preguntas? Creo que Recuerda. Sí, me, maestra. me quedaría con la C A ver, porque ¿cuál eliminamos? La B creo, profesora. A ver, la B, ¿por qué eliminaríamos? Porque ahí solo habla de los difíciles nomás. ¿Qué actividades académicas te resultan más difíciles? ¿Alguna vez has incumplido alguna de estas? ¿Qué consecuencias te trajo? ¿Cómo te hizo sentir? No tiene que ver con las estrategias de aprendizaje. Muy bien. ¿Cuál más podríamos eliminar? O sea, tiene que cumplirse las dos cosas, que se dé la metacognición. Ustedes saben que acá son preguntas reflexivas, que responden al contenido, a la forma, a la utilidad y también a las eliminamos dificultades. La C La también. A sería, profesora. La, ¿y la por A, qué borramos la A? A porque sería. claro, está diciendo Porque le de dice que no eres tan bueno. y aparte le dice, ¿estarías dispuesto a asumir algún compromiso? Es una pregunta que no tiene nada relacionado con las preguntas que se hacen en metacognición, ya sean en las formas, dificultad, contenido, utilidad. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra explicación? ¿Por qué eliminamos la A?
Maestro Nelson, estamos en el examen de ascenso 2021. Es la pregunta 34. ¿Por qué más podríamos eliminarla? La pregunta, ¿en qué área consideras que no eres tan bueno? ¿Responde a alguna pregunta referente a la metacognición o a ninguna? Sí, responde ahí. Yo también creo que si lo ajustamos, podría ser. Pero ¿saben por qué lo eliminamos sobre todo? Bueno, para empezar, directamente no va con metacognición. Por ahí sí una que otra pregunta, no todas. Pero ¿saben por qué yo lo descartaría por completo? Y la verdad es que hubiera sido una de las primeras que yo hubiera descartado. Miren las preguntas. ¿En qué área consideras que no eres tan bueno? Te están preguntando por áreas cuando acá te piden estrategias de aprendizaje. Y las estrategias de aprendizaje no es en qué áreas eres bueno, qué te falta, qué no hiciste, no va por ahí. Todas las preguntas, ninguna de estas preguntas está orientada a estrategias de aprendizaje. ¿Consideras que te has esforzado lo suficiente? No es estrategia de aprendizaje. ¿Estarías dispuesto a asumir algún compromiso para mejorar? No tiene que ver con las estrategias de aprendizaje. Entonces yo sí lo eliminaría sobre todo por esa razón. Recuerden que tiene que cumplir con los dos. ¿Ya? Hay algunas preguntas que tienen 2 variables, hasta 3. Hay algunas, en cambio, que son bien sencillitas, que a la primera ya lo haces rapidito, pero son pocas en los exámenes, ¿ya? Sobre todo en los exámenes del INEDO. A ver, ¿y por qué nos quedamos con la C? ¿La C qué tiene de bueno? Cumple con estas 2 indicaciones, con estas 2 variables que nos han dado. Son preguntas de metacognición y también pertenecen o están relacionadas con estrategias de aprendizaje. Ya, maestro Nelson, no hay de qué. ¿Qué dicen, colegas? La C, ¿por qué nos quedamos con la C? Más completa y se responde ahí sobre la estrategia de aprendizaje, dice. Claro, miren, acá sí. ¿Cómo te organizas para realizar tus actividades académicas? ¿Crees que esta organización influye en tus resultados? ¿Por qué? ¿Cómo podrías mejorarlas? Y ustedes me pueden decir con qué parte de la metacognición tiene que ver o a qué pregunta respondería. La utilidad, la forma, el contenido, la dificultad. La dificultad, ¿Cuál es la dificultad? bueno, ahí está preguntando qué dificultades has tenido para aprender, ¿no? O cómo puedes superar aquellas dificultades. Y para superar aquellas dificultades, te están preguntando cómo te organizas para responder a aquellas actividades académicas. ¿Cómo En te mi- organizas, maestra? Tiene que ver más con la forma. ¿Por qué? ¿Cómo podrías mejorarlo? Ahí sí tiene que ver con la dificultad. ah, gracias, maestra, por la aclaración. No, más bien, no se preocupe. Más bien gracias por la participación. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 35 y 36. Atentos porque de acá vamos a sacar 2 preguntas. Un docente presenta a los estudiantes el siguiente dilema moral hipotético. O sea, ¿qué entendemos por hipotético? Dilema moral ya lo hemos Que no tocado, se ha ¿no? dado. Claro, algo que no se ha dado. Dilema moral ya lo hemos tocado, sí. Hoy día bueno, hemos recordado que es un dilema moral porque eso lo hemos desarrollado en la semana 1. Entonces vamos a leer porque nosotros ya sabemos que es un dilema moral. Para Romina, la defensa de la vida de los animales es un valor muy importante. Por ello, desde hace 10 años gestiona el único albergue de los animales abandonados de la localidad en la que vive. En los últimos meses, el albergue está enfrentando problemas de financiamiento, por lo que corre el riesgo de tener que cerrar. En la última semana, una clínica veterinaria le ha ofrecido financiamiento para el albergue. No obstante, Romina se ha enterado que esta veterinaria ha sido acusada anteriormente por malos tratos a los animales. Ella no sabe qué decisión tomar. Por un lado, o sea, Romina está en una disyuntiva, tiene un dilema moral.
Por un lado, piensa que si no acepta el financiamiento, el albergue va a tener que cerrar. Pero por otro lado, considera que aceptarlo implicaría ir en contra de la misión del albergue. Entonces, Romina está en un dilema moral. 35, ¿qué dice la 35? Si el propósito del docente es que el estudiante, es que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente, también hemos visto que es la reflexión ética. Sobre la decisión que debe tomar Romina, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Más pertinente, ¿ya? O sea, sí tiene que ver. Romina, ojo, para los estudiantes deben de reflexionar y argumentar éticamente sobre el caso de Romina. ¿Ya? O sea, recuerden que después de un dilema moral se puede dar una reflexión ética. A ver, opciones. Opción A dice, pedir a los estudiantes que comenten por qué es importante la defensa de la vida de los animales. Luego, explicarles qué valores sustentarían la decisión de Romina de no aceptar el financiamiento. Finalmente, pedirles que elaboren en un texto en el que vinculen dichos valores con los argumentos a favor de la defensa de la vida de los animales. Opción B, pedir a los estudiantes que identifiquen los valores implicados en la creación del albergue. Luego, pedirles que planteen alternativas para asegurar el autofinanciamiento del albergue. Finalmente, pedirles que planteen qué podría hacer Romina para convencer a la veterinaria de que responda a las acusaciones que tiene en su contra. La opción B, pedir a los estudiantes que identifiquen qué razones sustentarían que Romina acepte o no el financiamiento. Luego, pedirles que identifiquen qué valores están implicados en las posibles decisiones de Romina. Finalmente, pedirles que elaboren un texto en el que sustenten qué decisión tomarían si estuvieran en el lugar de Romina. ¿Cuál eliminamos? Primero eliminamos. ¿Y por qué? ¿Cuál eliminamos? La A primero. Bueno, para Ya. mí la A creo. Ya, ¿por qué, maestro? ¿Por qué eliminaría la A? Yo también la eliminaría. Un ratito, disculpe. Ya, ahí. Ya, ahora sí. ¿Por qué eliminaría la A? Por la segunda parte que dice ahí. Luego, explicarles qué valores sustentarían la decisión de Romina. O sea, Claro, explicar qué valores. claro. Sí, o sea, la profesora les va a explicar los valores que sustentarían la decisión de Romina y acá todavía de no aceptar el financiamiento. O sea, el profesor ya les está diciendo, ¿saben qué? Les va a explicar por qué Romina no va a aceptar el financiamiento. Eso es lo que va a hacer el profesor, ¿no? ¿Por qué está bien que Romina no acepte el financiamiento? Eso podría ser una reflexión ética. O sea, miren, yo les presento este caso a uno de mis estudiantes, que es a todo el salón, les presento este caso, que es un dilema moral. Y luego de eso yo les voy a decir, ¿saben qué, chicos? Pero acá Romina no tiene que aceptar el financiamiento, porque ella tiene como valores y uno no, o sea, eso jamás, jamás podríamos hacer para que los estudiantes reflexionen éticamente, explicarles y todavía qué decisión debería de tomar Romina de no aceptar y por qué está mal. Luego, finalmente, pedirles que elaboren un texto en el que vinculen dichos valores con los argumentos a favor de la defensa de la vida de los animales. O sea, ya los chicos prácticamente les está diciendo, ¿saben qué? Cuando ellos deberían de analizar el dilema moral, ellos observar, recuerden que teníamos ahí una guía, unos pasos, y acá no se cumple absolutamente nada de eso. El docente, el maestro es el que les está diciendo, no, no debe de ser así porque estos valores priman. Ahora ustedes expliquen también por qué la defensa de la vida de los animales es importante. Entonces, descartado completamente. En ningún momento se ve la reflexión ética. En ningún momento. ¿Cuál más podríamos eliminar? La B también creo. ¿Por qué la La B? C. Yo eliminaría la C. ¿Por qué la C? Porque dice, primero, pedirles que elaboren un texto. En cambio,
elabora un texto en el que sustenten, no sé, eso es lo que estaba pensando. Ya, pero recuerden que pedirles no es hacerlo yo. O sea, al pedirles, los estudiantes son los que van a hacer el texto. Y en ese texto van a sustentar la decisión que ellos tomarían. O sea, es libre. En base a lo que tú has analizado, en base a lo que tú has observado, leído en este caso, analizado, argumentado, luego vas a tomar una postura. Entonces, esta postura ellos lo van a tomar no oralmente, sino lo van a hacer por escrito, pero aún así están asumiendo una postura. ¿Por qué? ¿Quién más eliminaría y por qué lo eliminaría? ¿La B o la C? ¿Cuál de estas dos opciones eliminarían? ¿Y por Yo qué? eliminaría, La B. profesora, la B eliminaría. La B, ¿Por qué? A ver, ¿qué dice el chat? La B, maestra Sandra y maestro Nelson, gracias. ¿Por qué eliminan la B? porque ya en la B, por ejemplo, en la segunda parte que dice, luego pedirles que planteen alternativas para asegurar el autofinanciamiento del albergue, o sea, le está diciendo ya, ¿no? Igual manera abajo también, ¿no? O sea, ya le está indicando la maestra, ¿no? Mientras que en la parte C no, les dice que ellos mismos, ¿no? Para que ellos mismos vean, ¿no? Encuentren no una solución, pero por su cuenta, ¿no? Por eso yo eliminaría la B y me quedo con la C. Muy bien, es que tú, maestro, si quieres que ellos reflexionen éticamente, tú no les puedes dar facilito y no les puedes dar la respuesta. Tiene que nacer de ellos. Nosotros estamos para conducir, orientar el andamiaje, etcétera, pero no estamos para decirle la respuesta. Mira, ¿sabes qué? A favor. Mira, ¿sabes qué? En contra. Recuerda que la vida de los animales lo protege la ley. No, o sea, le estamos dando la tarea fácil y jamás, jamás haciendo esto, orientándolos en su decisión, podríamos hacer que ellos desarrollen la reflexión argumentativa ética. Jamás. Entonces, sí, por esto, porque ellos, o sea, así el maestro quiere hacer que ellos, no sé, que haya de repente una exposición, una explicación, que deliberen, que por más que quiera hacer, por más que tenga alta demanda cognitiva lo que ellos van a desarrollar en la sesión, en la clase, si ellos no lo hacen o no tienen una postura en base a sus propios argumentos, no va a ocurrir en ningún momento la reflexión ética. Si el maestro le dice, ¿sabes qué, chicos? A ver, vamos a hacer esta actividad. Todos ustedes van a estar a favor, todos ustedes en contra. A pesar de que esta actividad es muy positiva, muy buena, no tiene reflexión ética, porque tú ya le estás diciendo al estudiante, tú vas a estar a favor y tú en contra. Ahí no va a haber reflexión ética. Sí va a argumentar el estudiante, sí va a argumentar, pero no va a haber reflexión ética. ¿Por qué? Porque él mismo, para que haya reflexión ética, él mismo tiene que asumir una postura, y esa postura es propia, nace de él. Ahora, ¿por qué nos quedamos con la C? Acá porque el estudiante va a tomar su postura, de acuerdo a sus valores, creencias, principios, ¿no? Bien, aparte acá, en todas sus partes lo pinta bonito, pedir a los estudiantes que identifiquen qué razones sustentarían que Romina acepte o no el financiamiento. Luego, pedirles que identifiquen qué valores están implicados en la posible decisión de Romina. O sea, acá ya los chicos tienen que argumentar. Finalmente, pedirles que elaboren un texto donde sustenten qué decisión tomarían ellos si estuvieran en el lugar de Romina. O sea, acá ya van a tener una postura, van a tener una posición. Y el profesor en ningún momento le dijo, ¿sabes qué? Tú a favor, tú en contra. O ¿saben qué, chicos? Esto sería bueno, la protección de la vida o los valores y tal. No, no los ha orientado, no les ha dicho qué es lo correcto o lo incorrecto, ¿no? El profesor acá les ha dado libertad para que ellos mismos analicen, argumenten y tomen una postura. Esa es la reflexión ética. Continuamos. 36. Durante la discusión sobre el dilema moral presentado, el de Romina, un estudiante señala lo siguiente. Disculpen. Para mí, no hay un dilema en esta situación. La única alternativa correcta es que Romina rechace el financiamiento. Actuar según tus valores siempre es lo más importante.
Si el propósito del docente es que el estudiante reflexione sobre los límites de su afirmación, ¿cuál de las siguientes intervenciones del docente es más pertinente? Ya, o sea, el maestro, el docente, tiene que hacer que este estudiante reflexione sobre los límites de la información o de la afirmación o del comentario que él ha hecho. ¿Qué viene a ser algo así como una retroalimentación? Bien, a ver, vamos a ver cuál es correcto, ¿ya? Opción A. A ver, ¿qué dice el chat? Ya, gracias, maestra Sandra. La opción A dice, si bien es cierto que en este caso aceptar el financiamiento implica ir en contra del valor de la defensa de la vida de los animales, habría que preguntarse qué pasaría con los animales del albergue si esta cerrara. ¿Esto no implicaría también ir en contra del mismo valor? Ambas alternativas no supondrían al mismo tiempo proteger y vulnerar el valor de la defensa de la vida de los animales. Opción B. Tienes razón al afirmar que vivir conforme a un valor como la defensa de la vida de los animales es importante, pero habría que considerar también otras razones por las que aceptar el financiamiento podría resultar perjudicial para Romina. Por ejemplo, ¿cómo ello podría afectar su imagen profesional? ¿Qué implicancias legales podría tener para ella si se descubre que esas denuncias son ciertas? A ver, vamos a bajar un poquito. Me parece adecuado que hayas planteado tu posición personal respecto de esta situación, pero convendría que revisemos el concepto de dilema moral. En un dilema moral se presentan dos alternativas y para optar por una hay que tener un criterio adecuado. ¿Entre qué alternativas tiene que optar Romina? ¿Crees que el criterio más adecuado para elegir entre estas alternativas es la defensa de la vida de los animales? Ah, su facilita. ¿Cuál eliminamos? Ahí la ve. ¿Cuál eliminamos, perdón? La A y la B, bueno, para mí, no sé. ¿Por qué? Ahí es el detalle. Pues. A ver, ¿por qué? ¿Cuál primero eliminamos? ¿Cuál está para ustedes más así, a la vista, más visible? Que se elimina. ¿Cuál de ustedes, para ustedes, cuál es la más visible que se elimina? A ver, ¿qué dice el chat? El chat dice La la B B. sería más rápido. Ya. ¿Por qué eliminan la B? Las preguntas no tienen nada que ver con el dilema moral. A ver, vamos a recordar. Ya tienen razón al afirmar que vivir conforme a un valor como la defensa de la vida de los animales es importante, pero habría que considerar también otras razones por las que aceptar el financiamiento podría ser perjudicial. Claro, muy bien, maestro. ¿Cómo ello podría afectar su imagen profesional? ¿Qué implicaciones legales podría tener para ella si se descubre que... No, el comentario no tiene que ver con lo que está ocurriendo. Miren, quiero que observen algo antes de que se me pase. Cómo a veces el Minedu nos trata de, o sea, cambia algunos términos, los maquilla para confundirnos un poco, para de repente elevar el nivel, quizá. La pregunta, o bueno, cerca a la pregunta dice, si el propósito del docente es que el estudiante reflexione sobre los límites de su afirmación, o sea, se entiende que el estudiante ha respondido mal, entonces el maestro quiere que el estudiante reflexione sobre esta mala respuesta. ¿Qué es eso? Conflicto cognitivo. ¿Sí? ¿Sería un conflicto? ¿Seguro que sería un conflicto cognitivo? Si el estudiante se ha equivocado o errado, es un conflicto cognitivo. No necesariamente, pero a ver, cuando nosotros sabemos que un estudiante ha respondido mal una pregunta y nosotros queremos que ellos reflexionen y se den cuenta de este error, de esta equivocación, nosotros los orientamos y les hacemos algunas preguntas. ¿Cómo se llama este ejercicio, esta acción que nosotros tenemos?
Andamiaje o retroalimentación es. Retroalimentación. Muy bien, es retroalimentación. O sea, acá lo que nos están pidiendo en realidad es una retroalimentación. ¿Cuál es la retroalimentación correcta que tiene que hacer el maestro? Sino que acá lo maquillan y le ponen el propósito del docente es que el estudiante reflexione sobre los límites de su afirmación, pero en realidad es una retroalimentación lo que tiene que hacer el profesor. Entonces también hay que darnos cuenta de eso, porque hay algunos términos que a veces están así como maquilladitos y nosotros ahí nos podemos equivocar. Eso nos puede generar confusión, pero analícenlo y se van a dar cuenta que acá lo que tiene que hacer el docente es una retroalimentación, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí vamos a eliminar la B. La B la vamos a eliminar, ¿por qué? Porque miren lo que, o sea, tiene que hacer al estudiante, el maestro le tiene que hacer una retroalimentación en base a lo que el joven ha comentado. Para el joven no hay dilema moral, no hay en este caso. Entonces, ¿por qué no hay? A ver, vamos a recordar, ¿ya? Para mí no hay un dilema en esta situación. La única alternativa correcta es que Romina rechace el financiamiento. Y él dice, es que nosotros debemos actuar según nuestros valores. Entonces, ¿ustedes creen que haciendo este comentario el maestro, o sea, el maestro está retroalimentando bien este comentario a este estudiante? Dice, tienes razón al afirmar que vivir conforme a un valor, tienes razón al afirmar que vivir conforme a un valor como la defensa de la vida de los animales es importante. Pero habría que considerar también otras razones por las que aceptar el financiamiento podría resultar perjudicial para Romina. Hasta ahí no va mal, ¿ah? Hasta ahí puede ser. Ay, no, me confundí, disculpen, le vamos a cambiar el color, ¿ya? Bueno, pero hasta ahí puede ser. Pero acá dice las preguntas, por ejemplo, ¿cómo ello podría afectar su imagen profesional? Ah, de esa manera le puede retroalimentar al estudiante con el comentario que ha hecho. No va, no responde, con esta pregunta no responde. ¿Qué implicancias legales podría tener para ella si se descubre que esas denuncias son ciertas? No tiene, o sea, no está haciendo una buena retroalimentación el maestro con estas preguntas. Como les digo, la primera parte puede ser, pero ya con las preguntas no, definitivamente no. Pero igual esta no hubiera sido la primera opción que yo hubiera eliminado, ¿ah? Hay una que está pero peor. Analicen bien, ¿cuál eliminarían? ¿La A o la C? Recuerden que lo que queremos es lograr una retroalimentación a este estudiante. A ver, la C dice la maestra Sandra. La maestra Sandra, ¿eliminamos la C o nos quedamos con la C? ¿Cuál eliminamos primero? ¿Ya? ¿Cuál eliminamos? Sí, la C eliminamos, dice la maestra Sandra. A ver, ¿qué dicen los demás colegas? Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál podríamos eliminar? A ver, léanlo bien. La C, Ya, ¿y por qué? Muy bien, ¿por qué la C? ¿Por qué eliminamos la C? porque le está indicando de que hay que analizar el concepto de lo que significa un dilema moral, ¿no? Y le está dando, o sea, la maestra está dando, ¿no? Que el estudiante tiene que revisar qué significa ese concepto y luego después de analizar tomar una decisión que no es pertinente a las preguntas para hacer una retroalimentación por descubrimiento para que el estudiante se dé cuenta cuál ha sido en realidad su error, ¿no? En qué debe, y luego cómo debe de, según la decisión que tenga que tomar. Muy bien, así es. O sea, no es una buena retroalimentación, la maestra ya le está dando pues bien fácil la actividad. ¿No? Mira, me parece adecuado que hayas planteado tu posición personal respecto de esta situación, pero convendría que revisemos el concepto de dilema moral. En un dilema, y ahí ella le explica, en un dilema moral se presentan dos alternativas y para optar por una hay que tener un criterio adecuado.
Cuando tú haces una retroalimentación, como dice la maestra, por descubrimiento, nosotros, o sea, generamos preguntas de tal manera que el estudiante al responderlas se dé cuenta que ha caído en error. ¿Ya? Esa es la retroalimentación por descubrimiento y a eso apunta el Minedo. Si tú haces una retroalimentación incorrecta o elemental, eso es descartado. De hecho, siempre el Minedo va a apuntar a una retroalimentación por descubrimiento. Y acá la maestra le explica qué es un dilema moral. Entonces, si ustedes ven eso, también lo van a descartar porque a eso no apunta el Minedo. Ahora, lean, miren, ojo, ¿a qué me refiero con la explicación que le da el maestro? Acá el maestro le dice, en un dilema moral se presentan dos alternativas y para optar por una hay que tener un criterio adecuado. ¿Sí? Ya le explicó que es un dilema moral. Y no se trata de explicar, se trata de plantearle preguntas tan precisas, tan bien estructuradas, que ellos mismos se van a dar cuenta de que lo que han dicho era erróneo. A ver, en cambio en la que dice, acá vamos a ver cómo es la retroalimentación que quiere el niño. Ay, disculpen. Caramba. A ver. Dice, miren, si bien es cierto que en este caso aceptar el financiamiento implica ir en contra del valor de la defensa de la vida de los animales, y hasta ahí es un comentario. Habría que preguntarse, y acá viene la pregunta, ¿qué pasaría con los animales del albergue si este cerrara? Acá la chiquita va a analizar la primera pregunta. Díganme, ¿en algún momento dio alguna definición? Ninguna. ¿Hizo un comentario? Sí. Pero como ven, todas estas opciones tienen comentarios. O sea, es válido que los maestros hagan un comentario. Pero ahí nada más hacer preguntas, no dar definiciones. Y acá no hay definiciones. Luego, segunda pregunta. ¿Esto no implicaría también ir en contra del mismo valor? Ambas alternativas no supondrían al mismo tiempo proteger y vulnerar el valor de la defensa de la vida de los animales. Además que estas preguntas no están orientadas a que es un dilema moral, sino, y ahí eso también tienen que reconocer, sino estas preguntas están orientadas al propio comentario que ha hecho el estudiante. Entonces, acá sí va pues específico, es directo, es una buena retroalimentación, es una retroalimentación por descubrimiento, no hay definiciones, no hay explicación precisa, específica, no hay una orientación que no, tu respuesta está mal, tiene que ser así, asá, esto es lo correcto, nada de eso. Vamos a la 37. Un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Ya sabemos que es algo hipotético. Miguel trabaja en el área de recursos humanos de una empresa y está encargado de la selección del personal. Susana, su prima, está desempleada hace varios meses, lo que ha puesto en una situación económica muy complicada a su familia. Susana ha postulado a la empresa en la que trabaja Miguel. Al recibir la postulación de Susana, Miguel no sabe si informar sobre su parentesco a sus superiores o no informar nada y ayudar a que su prima obtenga el trabajo. Hasta ahí, colegas, ¿es un dilema moral o no es un dilema moral? ¿Qué dicen? ¿Es un dilema moral o no? El maestro Nelson dice que sí es un dilema moral. ¿Por qué? Sí, dice la maestra Sandra. Sí es un dilema moral. ¿Por qué? ¿O no es un dilema moral, solo es un casito cualquiera? ¿Qué dicen? ¿Es dilema moral o no es dilema moral? Miren, Miguel trabaja en el área de recursos humanos, su prima está desempleada desde hace bastante tiempo. Y está muy mal, toda la familia está mal económicamente. Entonces la prima ha postulado, ojo, Miguel trabaja justo en el área de recursos humanos seleccionando el personal, en la selección del personal. Entonces la prima ha postulado a esta empresa y él no sabe si decirle o no a sus jefes directos sobre el parentesco que tiene con esta señorita.
¿Será un dilema moral o no? Hay 3 personas, ya. Sí, porque la decisión que va a tomar va a afectar a alguien. Eso, muy bien. De alguna manera la decisión que vaya a tomar va a afectar a alguien y por eso es que es un dilema moral. Si se queda callado y no dice nada, son sus valores. Y si dice, su prima nuevamente va a estar sin trabajo y toda su familia está mal económicamente. Por ende, sí es un dilema moral. Traten de practicar con esto porque a veces algún problema así difícil que se le presenta a una persona lo confundimos y pensamos que es un dilema moral y no. El dilema moral se da cuando alguien está entre la espada y la pared, está en una disyuntiva, no sabe qué hacer, qué decidir, porque de alguna manera esta decisión va a afectar siempre a alguien, siempre. Ya, a ver, continuamos. Si el docente busca promover otra vez la reflexión ética de los estudiantes acerca de la situación que enfrenta Miguel, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Opción A, pedir a los estudiantes que planteen cómo Miguel podría contribuir a que su prima mejore su situación económica sin ayudarla a conseguir el trabajo. Luego pedirles que expliquen qué podría hacer Miguel para que su prima desista de su postulación. Opción B, pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las razones que sustentarían las dos posibles decisiones de Miguel. Luego, pedirles que consideren cuál de estas posibles decisiones podría ocasionar menos daño y que expliquen por qué. Opción C, pedir a los estudiantes que indaguen qué normas legales están implicadas en la decisión que debe tomar Miguel. Luego, pedirles que indiquen qué consecuencias legales podría traerle a Miguel no cumplir con dichas normas. Recontra facilita. Este es un regalito que dieron para el ascenso. A ver, ¿cuál eliminamos? La C sería. Ya, La ¿por qué eliminamos la C? porque no tiene nada que ver con la reflexión ética, ¿no? ¿Por qué no tiene que ver con la reflexión ética? Porque ahora son las normas legales ahí. Porque el profesor acá los está orientando. Las normas legales te van a decir que hay una sanción. Si hay parentesco, ¿cómo se le llama a esto del parentesco? Nepotismo. Nepotismo. Si hay nepotismo, te pueden sancionar, te quitan, te sacan del trabajo, etc. Entonces, de alguna manera, el profesor los está orientando para que ellos argumenten y decidan y tomen una postura de que no es correcto y que la tiene que acusar o tiene que informar sobre esta situación. Recuerden, para que haya reflexión ética, los estudiantes mismos tienen que observar, tienen que cumplir todo este proceso, donde al final, después de argumentar, ellos mismos van a tomar una postura. Si el profesor los orienta para que tomen determinada postura, no hay reflexión ética. Y acá el profesor los está orientando para que tomen una postura, y eso está mal. Por eso lo eliminamos. ¿Qué más? ¿Cuál más eliminamos? La B, perdón, la A. Ya me estaba preocupando. ¿Por qué la? Ya, ¿por qué la A? Porque ahí le están pidiendo de que planteen opciones, ¿no? Cómo contribuir con su prima para que su prima pueda mejorar su situación económica. Y luego les pide pedirles que expliquen qué podría hacer Miguel para que su prima desista de esa postulación. No tiene nada que ver con lo que es la reflexión, con el actuar. Claro, no están reflexionando, porque ellos mismos no están tomando una postura, ¿no? O sea, la verdad es que acá igual, ¿no? Las preguntas no hay amplitud para que ellos puedan discernir, para hacer, ¿no? un contrapeso que es más para ellos, para que ellos reflexionen, para que ellos argumenten, para que ellos tomen una postura. Acá no se ve. Ya recuerden que la reflexión ética tiene que ver con todo este proceso que se da, donde al final el propio estudiante, en base a lo que él mismo ha observado, ha leído, ha buscado, ha argumentado, él mismo va a tomar una postura.
Si nosotros les hacemos preguntas cerradas, por ejemplo, o de alguna manera hacemos que ellos asuman una postura, entonces no va a haber reflexión ética. Ellos tienen que tener amplitud en preguntas, en actividades, tienen que tener las dos posibilidades, sí y no. ¿Por qué sería bueno o mal? Etcétera. Ya. ¿Y por qué nos quedamos con la B? Porque ahí están reflexionando sobre qué debería ser, en este caso la persona, y va a tener en cuenta, según su actuar, cuáles son las consecuencias. Miren, hay algo importante que acá dice el profesor. Pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las razones que sustentarían, y acá les da amplitud, las dos posibles decisiones. Ya, las dos. O sea, ellos van a analizar primero, van a identificar, perdón, no analizar, sino van a identificar cuáles son las razones que pueden sustentar que estas dos posibles decisiones, ¿no? Por ejemplo, que Miguel, ¿por qué Miguel le avisaría a su jefe inmediato que su prima está postulando? Ellos van a identificar las razones. Luego, ¿por qué Miguel no diría a nadie que es familiar esta persona que está postulando? Ellos van a identificar las razones. Entonces, hay amplitud. Está él viendo estos dos panoramas, estos dos casos hipotéticos, estas dos situaciones hipotéticas que se puedan presentar. Luego pedirles que consideren cuál de estas posibles decisiones podría ocasionar menos daño. O sea, de las dos, van a analizar las dos. Sigue teniendo amplitud. Y que expliquen por qué. Bien, continuamos. 38. Una docente les presenta a los estudiantes la siguiente situación. Jody y Mari son siamesas recién nacidas que están unidas por la parte inferior del abdomen. Sus columnas vertebrales están unidas y tienen un solo corazón y un par de pulmones para las dos. Jody, la más fuerte, envía la sangre a su hermana. Por ello, los médicos explicaron a los padres que, sin su intervención, ambas morirían en un lapso de 6 meses y que la única esperanza es una operación para separarlas. Esto salvaría a Jody, pero Mari moriría inmediatamente. Y acá dice de dónde lo han extraído. Si la docente busca promover que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente, bien, nos encontramos frente a un dilema moral nuevamente, ¿no? Porque la decisión que tomen los padres va a ser muy difícil, muy complicada. Entonces, luego de una reflexión moral, perdón, luego de un dilema moral, puede haber una reflexión ética. Podemos hacer esto. Reflexionen y argumenten éticamente. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro de dicho propósito? O sea, de que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente. Opción A. Pedir a los estudiantes que indiquen si dejar a las siamesas unidas sería moralmente aceptable por la sociedad o no. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior cuál de las dos opciones es moralmente correcta. B. Pedir a los estudiantes que evalúen las consecuencias de optar o no por la operación de las siamesas, así como los principios morales que subyacen a cada opción. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué opción escogerían. Opción C. Pedir a los estudiantes que consideren qué emociones podrían influir en la decisión que deben tomar los padres sobre la vida de las siamesas. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué podrían hacer los padres para tomar una decisión objetiva. A ver, ¿con cuál nos quedamos? Con la B, creo. Ya, primero, ¿cuál eliminamos? Disculpen. ¿Cuál eliminamos? La C sería más lejana, ¿no? Ya, a ver, eliminamos la C. ¿Por qué la C? Era las emociones ahí.
¿Por qué? De las emociones está hablando ahí. Claro, que en las decisiones para que deben tomar los padres la vida de las siamesas. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué podrían hacer los padres para... Claro, muy bien, maestro, ¿ah? ¿Quién más? ¿Por qué eliminaría la C? ¿Por qué eliminarían los demás la C? ¿O no lo eliminarían? Claro, miren, le está dando tan poca amplitud a los estudiantes que él, o sea, el maestro les va a decir que identifiquen por qué los padres tomarían esta decisión, qué emociones tienen, reconocen. Entonces, luego pedir que justifiquen en base a lo anterior qué podrían hacer los padres para tomar una decisión objetiva, o sea, que hagan a un lado sus emociones y que tomen igual, ¿no? O sea, de alguna manera, para empezar, no tiene mucho que ver con la reflexión ética este ejercicio que ellos van a hacer, para empezar. Y en segundo lugar, no les da mucha amplitud, no hace que ellos cumplan con este proceso, ¿no? De observación, argumentación, postura, etc. No llega a ser, o sea, no llegan a tener todos estos, no se llegan a cumplir estos niveles. Ya, ¿cuál más podríamos eliminar? Bueno, yo la A eliminaría, profesora. ¿Por qué eliminaría la A? Porque hoy sería que pregunten a las sociedades si son aceptables o no. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior cuál de las dos opciones es moralmente correcta. Pero tampoco les está dando amplitud. Si tú les dices, a ver, ¿qué emociones te guías y cómo podría ser objetivo? Tú no le estás dando amplitud. Si tú les dices también a los estudiantes qué es moralmente correcto, qué es moralmente incorrecto, tampoco les estás dando amplitud. Si tú le dices, las leyes, ¿qué te permiten, qué no te permiten? Tampoco les estás dando amplitud. Más bien tú los estás orientando. Los estás conduciendo y prácticamente les estás diciendo, ¿sabes qué? Léete esto. Y tú sabes que en esta parte va a decir, no es correcto. O sí es correcto. Y tú vas a tomar la decisión en base a esto. No es limitar al estudiante. Se supone que en la reflexión ética debe de haber amplitud. Amplitud en todas las actividades, en todos los pasos, en todos los niveles que se den. De tal manera que los estudiantes puedan discernir ellos mismos y ellos mismos tomar una postura. Es más, incluso cuando hablamos del dilema moral y reflexión ética, para que haya una reflexión ética se ve la imagen de una balanza. Es decir, el estudiante tiene que poner en una balanza para él, según todo lo que ha leído, lo que ha buscado, etcétera, pesa más. ¿Ya? Entonces siempre recuerden eso. ¿Y por qué nos quedamos con la opción B? ¿Por qué nos quedamos con la B? Porque ahí ellos van a identificar, ¿no es cierto?, qué principios morales, ¿no?, están subyaciendo, y asimismo también ellos van a escoger ellos mismos, ¿no? Ellos mismos van a evaluar también las consecuencias, ¿no? Ellos mismos, en base a la información que tienen, lo que han leído, lo que han observado, lo que han buscado, porque acá se tienen que informar, pero etcétera, argumentar, luego ellos mismos están teniendo una postura y hay amplitud. ¿Por qué? Porque acá el maestro dice, pedir a los estudiantes que evalúen las consecuencias de optar o no por la operación de las siamesas. O sea, ellos se tienen que poner en los dos casos, así como los principios morales que subyacen de cada opción, a cada opción. Amplitud le sigue dando. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué opción ellos, los estudiantes, escogerían. No lo escoge el profesor no le ha dicho que vean las leyes, no le ha dicho que no está orientándolos para una respuesta o para un lado. No les ha dado amplitud y al final ellos mismos van a elegir, van a tomar una postura. Muy bien, parece que acá estamos bien. A ver, lea la siguiente situación y responda a las preguntas 39 y 40. Un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Carlos es muy amigo de Miguel.
Hoy, luego de una prueba, Miguel le contó a Carlos que había plagiado y le pidió que no se lo contara a nadie. Carlos no sabe qué hacer, pues piensa que si le cuenta a la docente, Miguel se podría enterar y dejaría de ser su amigo. Al mismo tiempo, Carlos piensa que si no lo denuncia, estaría siendo cómplice de un acto deshonesto. ¿Es dilema moral o no es dilema moral? Sí. Sí. Recontra dilema moral. Vamos a la 39. ¿Qué dice la 39? Ay, disculpen. Estoy muy imprecisa. 39. Para iniciar el análisis de la situación, el docente pregunta a los estudiantes por qué la situación presentada es un dilema moral. ¿Cuál de los estudiantes explica correctamente por qué la situación presentada es un dilema moral? A. Inés dice, es un dilema moral porque es una situación en la que hay una acción moralmente correcta y esta es difícil de realizar. Aquí lo correcto es que Carlos denuncie el plagio, pero le es difícil hacerlo porque con ello se ganará la enemistad de Miguel. Opción B, Pablo dice, aquí hay un dilema moral porque para saber qué es lo correcto hay que pensar en los riesgos y en los beneficios. En este caso, Carlos tendría que pensar qué riesgos hay en contarle a la docente y qué opción le traería más beneficios a la larga. Jesús dice, creo que es un dilema moral porque para Carlos la lealtad y la honestidad son valores importantes, pero como solo puede optar por una opción, esto implicará dejar de lado uno de estos valores. ¿Cuál eliminamos? Está bonita la La A. pregunta. ¿Por qué la A? ¿Por qué eliminamos la A? Porque Maestra. dice que ahí solamente hay una acción moralmente correcta, ¿no? No está contraponiendo los dos valores, ¿no? Entonces solamente uno, ¿no? Por eso yo le eliminaría la A. Primerita para descartar es la más lejana. ¿Por qué? Porque Inés dice, es un dilema, Inés va a decir lo siguiente y por eso lo descartamos. Es un dilema moral porque es una situación en la que solo hay una acción moralmente correcta y sabemos que en un dilema moral no hay esto, si no, no habría una disyuntiva, la persona no estaría tan preocupada para decidir. Entonces, esa afirmación es recontra incorrecta, por eso lo descartamos, ¿ya? O sea, para ella, lo correcto, únicamente lo correcto es que Carlos denuncie el plagio. ¿Qué otra opción más podríamos eliminar? También la B, ¿no? Porque en la B más que todo habla acerca de riesgos y beneficios, no tiene nada que ver con, a mi parecer, es decir, ¿no? Un dilema moral, ¿no? En cambio, la C sí habla de dos valores que se contraponen, ¿no? Y, por ejemplo, ahí habla acerca de la lealtad y la honestidad, que son dos valores que se contraponen, ¿no? Por eso yo diría, elegiría la C y descartaría lo que es la B. Muy bien. ¿Quién me dice qué hay en la B? ¿Qué observan ustedes? ¿Hay la explicación de un dilema moral? Yo no veo mucho la explicación de un dilema moral, pero sí veo la explicación cercana. Muy bien. Acá Pablo está explicando sobre la reflexión ética, colegas. Pablo dice, aquí hay un dilema moral porque, y acá habla sobre la reflexión ética, para saber qué es lo correcto hay que pensar en los riesgos y los beneficios. Eso hacen los estudiantes cuando hay una reflexión ética. En este caso, Carlos tendría que pensar qué riesgos hay en contarle a la docente y qué opción le traería más beneficio, porque al final ellos contraponen, hacen como una balanza, por eso les digo, ¿no? Y al final, ¿qué opción le traería más beneficios a la larga? Entonces, esta explicación tiene que ver más con una reflexión ética, ¿no? Que se da después del dilema moral. Ahora, Jesús dice, acá sí esta sí es una buena explicación de dilema moral. Creo que es un dilema moral porque para Carlos la lealtad y la honestidad son valores importantes. O sea, está en una disyuntiva porque acá, o por una parte, este chico es leal, o por otra parte es honesto, ¿no? Entonces, por eso es que él está tan preocupado y no sabe qué decidir. Pero como solo puede optar por una opción, esto implicará dejar de lado uno de estos valores. Muy bien.
Ahora sí, vamos con la 40. 40. El docente tiene como propósito promover la reflexión ética de los estudiantes sobre el plagio. Para ello, ha planificado la siguiente actividad. Primero, pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las normas de la institución educativa que prohíben el plagio y qué sanciones trae implicarlas. Luego, explicarles las razones morales por las que la persona que plagia recibe esas sanciones. Finalmente, proponerles que imaginen que su mejor amiga o amigo ha plagiado y pedirles que le escriban una carta utilizando las razones anteriormente explicadas para convencerle de que confiese su plagio. Considerando que el propósito de la actividad es promover la reflexión ética de los estudiantes sobre la situación analizada, sobre la situación de plagio, o sea, ellos tienen que reflexionar éticamente sobre el plagio, ¿ya? ¿Por qué la actividad propuesta no contribuye al logro de este propósito? Claro, no contribuye. A ver, ¿por qué lo que ha hecho el profesor está mal, en pocas palabras? ¿Por qué? A ver, ¿por qué la actividad propuesta no contribuye al logro de este propósito? Ya, opción A, porque en la actividad se indica a los estudiantes que reflexionen en relación con las normas de la IE, lo cual imposibilita que se realice el análisis de la situación desde una perspectiva ética. Opción B, porque en la actividad se conduce a que los estudiantes asuman un papel dentro de la situación, lo que conlleva que la reflexión ética, al estar interferida por una vinculación emocional, no se realice de manera objetiva. Opción C, porque en la actividad se brindan a los estudiantes las razones por las que una determinada acción es incorrecta, lo cual impide que sean ellos quienes, a partir de su propio análisis, reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. A ver, analicen y primero eliminamos, ¿ya? Pero miren, qué bonito, acá nos damos cuenta lo que ya hemos ido practicando. A ver, ¿con qué opción eliminamos? ¿Han entendido el caso o quieren que lo vuelva a leer? Vuelva a leer, Miss, por favor. A ver. Miren, empieza así. Pregunta 40. Bueno, el caso de la pregunta 40. El docente tiene como propósito o sea, el maestro quiere que los estudiantes reflexionen éticamente sobre el plagio. Él ha planificado la siguiente actividad. Primero, va a pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las normas de la institución educativa que prohíben el plagio y qué sanciones traen cumplirlas. Luego, explicarles las razones morales por las que la persona que plagia recibe esas sanciones. Finalmente, proponerles que imaginen que su mejor amiga o amigo ha plagiado y pedirles que le escriban una carta utilizando las razones anteriormente explicadas para convencerle de que confiese su plagio. O sea, el amigo o la amiga confiese su plagio. O sea, estas tres actividades va a hacer el maestro. Primero, va a traer las normas de la institución educativa, donde ahí se prohíbe el plagio. ¿Ya? Y va a hacer que ellos lean, analicen. Segundo, va a explicarles el maestro las razones por las que moralmente está mal realizar un plagio. Y incluso les va a explicar las sanciones que puede recibir. Finalmente, el maestro va a pedirles que escriban una carta para convencer a una amiga, ¿no?, que ha plagiado, de que ésta se dé cuenta que ha hecho mal y que confiese al maestro o a la maestra que ha plagiado. Entonces, ahora viene la pregunta. Considerando que el propósito de la actividad es promover la reflexión ética en los estudiantes sobre la situación analizada, la pregunta es, ¿por qué la actividad propuesta no contribuye al logro de este propósito? En pocas palabras, ¿por qué lo que ha hecho el profesor está mal? O sea, el profesor no está haciendo bien su trabajo.
porque no está logrando la reflexión ética. Entonces, nosotros ahora tenemos que identificar por qué es que el profesor ha hecho mal estas actividades. ¿Por qué no logra su propósito de que los estudiantes reflexionen éticamente? Vamos a las opciones. Opción A, porque en la actividad se indica a los estudiantes que reflexionen en relación con las normas de la institución educativa, lo cual imposibilita que se realice el análisis de la situación desde una perspectiva ética. Opción B, porque en la actividad se conduce a que los estudiantes asuman un papel dentro de la situación, lo que conlleva que la reflexión ética, al estar interferida por una vinculación emocional, no se realice de manera objetiva. Opción C, porque en la actividad se brinda a los estudiantes las razones por las que una determinada acción es incorrecta, lo cual impide que sean ellos quienes, a partir de su propio análisis, reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. ¿Cuál eliminamos? La C creo más rápido. ¿Sí? ¿La C? ¿Por qué eliminaría la C? Ojo, ustedes lo que les piden es que ustedes busquen la alternativa donde explique mejor por qué el maestro no cumplió con su propósito, que es desarrollar en los estudiantes o que los estudiantes desarrollen una reflexión ética. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál eliminamos? La A eliminaría, Maestra Sandra, ¿por qué elimina la A? porque está hablando sobre las normas de la institución educativa. Miren, muy bien, maestra Sandra. ¿Saben por qué eliminamos la A, colegas? Porque sí, una de las cosas que hizo mal el profesor es enseñarles las normas de la institución educativa. ¿Pero será lo único que ha hecho mal el maestro? O sea, por subrayar este ejercicio, solo por ese puntito está mal todo lo que ha hecho el maestro. No, para mí las tres cosas que ha hecho el maestro está mal. No genera reflexión ética en ninguna de las tres actividades. Si nosotros ponemos esta opción, si nosotros subrayamos esta opción, significaría que nosotros estamos de acuerdo que todo lo ha hecho bien y lo único que ha hecho mal es poner la relación de las normas de la institución educativa. Entonces, como las tres cosas para mí el profesor ha hecho mal, porque en ninguna de las tres ha habido reflexión ética, yo elimino esta opción, porque no es la única. ¿Ya? ¿Se comprende o no se entiende? Hablen ahora o callen para siempre. El caso dice no contribuye, ¿no? Ajá, no contribuye. O sea, en pocas palabras, nosotros nos hemos dado cuenta, el profesor lo que ha querido hacer, su propósito de profesor es generar reflexión ética sobre el plagio. Pero el profesor, ¿qué ha hecho? El profesor primero les ha traído las normas de convivencia del colegio y las sanciones. Después de eso, el profesor ha hecho otra actividad. A ver, ¿qué actividad ha hecho? No recuerdo. Que escribe Explicar una... las razones. Las Explica las razones razones. morales por las que esto está mal. Ujú. Y al final les propone que ellos escriban una carta a una supuesta amiga que ha realizado un plagio, para que ellos convenzan a esta amiga, que esta chica se dé cuenta que está mal el plagio, y no solo eso, sino que diga la verdad, ¿no? Que avise a los profesores. Entonces, para mí, los tres ejercicios que ha hecho el maestro en la sesión, las tres actividades realizadas dentro de la sesión están mal, porque ninguna de ellas promueve la reflexión ética. Si nosotros hubiéramos marcado esta opción como correcta, significaría que nosotros pensamos que lo único mal que ha hecho el docente es traerle las normas de la institución educativa. Y no, pues, yo por eso lo descarto, porque esto es una de las tres acciones que han estado mal. Ya, continuamos. ¿Cuál más descartamos? A ver, analicen. ¿Cuál más descartamos? La B sería. La B. ¿Por qué descartamos la B?
Porque ahí solamente trata sobre el punto número 2, el punto número 3, en donde ellos dicen que tienen que hacer una carta, ¿no es cierto? Solamente trata sobre ese punto nada más. Muy bien, entonces también descartamos la B por esa razón, porque eso no es todo lo malo que ha hecho el maestro. Acá solo nos estamos centrando en una partecita y en realidad las 3 actividades propuestas por el docente están mal porque ninguna de ellas promueve la reflexión ética. Ahora, ¿por qué nos parece, cuál es la razón? Porque nosotros pensamos o nosotros sabemos que están mal estas actividades propuestas por el maestro ya que no cumplen el propósito. Acá dice, la opción C dice, porque en la actividad o en las actividades se brinda a los estudiantes las razones por las que una determinada acción es incorrecta. Claro, el profesor te los está orientando. ¿Saben qué es lo que he hecho mal para mí? Que el profesor desde que empezó no los ha dejado analizar por completo a ellos, no han dejado que ellos propongan, analicen, observen, lean, indaguen. Luego de eso, ellos, luego de tener toda esa información, ellos puedan tener una postura, una posición. Y esta opción habla sobre todo eso, ¿no? Porque en la actividad se brindan a los estudiantes las razones para las que una determinada acción es incorrecta, lo cual impide que sean ellos quienes, a partir de su propio análisis, reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. Eso no ha dejado en ningún momento de la clase que los estudiantes realicen. El maestro no ha dejado, no ha con estas actividades que él ha propuesto. ¿Ya? ¿Claro o no ha quedado claro? A mí no me ha quedado claro, Miss. ¿Sí? ¿A qué parte, maestro? Vamos a No, no volver me... a analizarlo porque lo que pasa es que a veces cuando encontramos el no, ahí como que no estamos acostumbrados muchas veces a ese tipo de preguntas. Pero nuevamente vamos a analizarlo, ¿ya? Y los que sí han entendido, me ayudan acá a hacer los comentarios y la explicación para que sea más clara. Miren, la pregunta, la 40, primero tiene una situación, te presenta una situación y al final está la pregunta. La situación está fácil, es sencilla. La pregunta es un poquito compleja, pero acá hay que estar bien concentrados para poder darnos cuenta. A ver, vamos primero con la situación. El docente tiene como propósito promover la reflexión. Todo esto vamos a borrar, ¿ya? Todo vamos a borrar. A ver. Ya. A ver, nuevamente vamos a hacer la 40. El docente tiene como propósito promover la reflexión ética. Ustedes recuerdan cómo era la reflexión ética, ¿no? Y también recuerdan que para que haya reflexión ética, el maestro no puede darles la respuesta, no puede orientarlos a una respuesta, no puede hacer eso, porque si no, está mal. No hay reflexión ética si él hace eso. Por ejemplo, a ver, si yo te digo, si hablamos sobre el aborto, en un dilema moral, que de repente la persona está mal de salud, si no muere, tiene un tumor, puede, etcétera. Ya, si nos vemos en un dilema moral, y luego de eso vemos el tema, la decisión que pueda tomar esta persona. Yo le digo, a ver chicos, las leyes, ¿qué dicen? La religión, ¿qué dice? Dios, ¿qué pensará del aborto? Entonces, si nosotros en esta situación a los estudiantes, prácticamente ya los estamos guiando para que ellos... Y en un dilema moral no puede haber este tipo de... No podemos enfrascarlos, orientarlos a una respuesta. Ellos mismos, ellos son los que analizan, ellos mismos argumentan. Miren, vamos a recordar nuevamente reflexión ética. La reflexión ética es una competencia filosófica que la observación, la abstracción, la interpretación, la argumentación y
emitir un juicio de valor sobre la justificación de una conducta y la diferencia entre actuar por convencimiento, actuar por imposición y actuar por... Debería ser una persona en una determinada situación. Esta reflexión debe tener acciones y las consecuencias de actuar, contar, tomar. Nosotros no los podemos guiar ahorita. Entonces, luego de recordar esto, miren todo lo que se hace, ¿ah? Se observa, se abstrae, se argumenta y de valor. ¿Quiénes lo hacen? Los propios estudiantes. Luego de recordar esto, vamos a continuar. Para ello, o sea, este profesor que busca promover la reflexión ética en sus estudiantes, ha planificado la siguiente actividad. Está dividida en 3 partes. Primero, pedir a los estudiantes, a ver, maestra Dalia, por favor, primero pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las normas de la institución educativa que prohíben el plagio y qué sanciones trae incumplirlas. Luego, explicarles morales por las que la persona que realiza este plagio, esas sanciones. Finalmente, proponerles que imaginen que su mejor amiga o amigo ha plagiado y pedirles que le escriban una carta utilizando las razones anteriormente explicadas y que confiese su plagio. Ya, hasta ahí todos estamos claros, ¿no? Hasta ahí no está difícil. Ahora viene la pregunta. Considerando que el propósito de la actividad es promover la reflexión ética de los estudiantes sobre la situación analizada, viene la pregunta. ¿Por qué la actividad pues, no contribuye al logro? ¿Entendieron la pregunta? Nuevamente, esta actividad que está dividida en 3 pasos, ¿por qué la reflexión ética? Nosotros nos damos, no hay reflexión ética. El profesor primero trae las normas de la institución educativa y les dice, ¿saben qué? Lean. Luego de eso, les explica por qué plagiar tiene sanciones, por qué moralmente está mal. Y tercer punto dentro de la actividad es pedirles que imaginen que tienen un amigo o amiga que ha plagiado. Entonces, que le escriban una carta para que ellos confiesen que han plagiado. Ahora, la pregunta nuevamente, ¿por qué la actividad propuesta no contribuye al logro de este propósito? ¿Se entendió la pregunta? Sí, profesora, la pregunta sí se entiende. Ya. Ahora, la opción A dice, indica a los estudiantes que reflexionen en relación con las normas de la institución educativa, lo cual imposibilitará que se realice el análisis desde una perspectiva ética. La actividad se conduce a que los estudiantes asuman una pasión, lo que conlleva que la reflexión ética, al estar interferida por una vinculación, se realice de manera objetiva. La opción C dice, porque en la actividad se brinda a los estudiantes por las que una determinación es incorrecta, lo cual impide que sean ellos quienes, a partir de su propio análisis, reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. Ahora, tenemos nosotros que marcar la opción donde explique por qué la actividad que ha propuesto el maestro está mal y no cumple con promover la reflexión ética. ¿Cuál podríamos eliminar? Sobre todo, quiero que participen, bueno, sería ideal que participen más los maestros que todavía tienen dudas, ¿ya? Si nos equivocamos, ahí nos corregimos, ahí vamos. ¿Cuál podríamos eliminar? ¿Cuál sería una mala explicación que nosotros podríamos dar para definir que esta actividad es incorrecta?
¿Cuál? ¿Cuál eliminamos, colegas? ¿Nada? La A. Ya, muy bien. ¿Por qué eliminamos la A? ¿Por qué podríamos eliminar la A? Porque le está diciendo que tienen que reflexionar en base a las normas de la institución educativa. Y no lo van a hacer desde una perspectiva propia de ellos, sino que ya le está dando qué documentos. Muy bien, excelente. Miren, ¿saben por qué eliminamos la A? Dice acá la explicación que dan en la A sobre la pregunta, ¿por qué la actividad propuesta no contribuye al logro de este propósito? Es decir, a promover una reflexión ética. Y acá nosotros respondemos, no contribuye a promover una reflexión ética porque en la actividad se indica a los estudiantes que reflexionen en relación a las normas de la institución educativa, lo cual imposibilita que se realice el análisis de la situación desde una perspectiva ética. ¿Es lo único que ha hecho mal el maestro? O sea, ¿esta es la única razón por la cual esta actividad está mal y no contribuye al propósito de la reflexión ética? No, no es todo, es una pequeña parte. O sea, no nos podemos centrar en una pequeña parte, porque ahí no está, o sea, no están las verdaderas razones, no se explican las verdaderas razones del por qué toda esta actividad y la consecuencia, porque sí, en realidad hecho mal el maestro es traerles las normas de convivencia, pero no es lo único que he hecho mal. ¿Se me escucha? Me sale que mi conexión está mal. ¿Se me puede escuchar bien? Por momentos se escucha entrecortado. ¿Ahora está mejor la señal? ¿Me escuchan mejor? Sí. Ya, perfecto. Entonces, por esta razón, eliminamos la opción A. Maestra, una pregunta. Dígame, maestro Mario. Dígame, maestro Mario. Maestra, si bien cierto nos dice allí, hablando de la reflexión ética y nos dice por qué la actividad propuesta no contribuye al logro de este propósito. Entonces la respuesta es la C. La C es la que no contribuye. Entonces las dos anteriores sí contribuyen. ¿Así se entiende, maestra? No, no se entiende así. Lo que acá le piden es que usted dé la mejor explicación. ¿Cuál sería la respuesta o la mejor respuesta si usted le preguntan por qué esta secuencia que ha realizado el maestro está mal? No contribuye a que los estudiantes, no va a generar una reflexión ética a los estudiantes. Si nosotros decimos, porque el maestro trajo las normas de convivencia, o sea, está bien, es parte de la explicación, no está mal, pero ¿acaso es lo único malo que hizo el maestro en la sesión para no promover la reflexión ética? Como no es lo único que él ha hecho mal para promover la reflexión ética, por eso es que lo estamos descartando. ¿Comprende, maestro Mario? Maestro Mario, ¿se comprende? Sí. Ya. Cualquier duda me avisan, ¿ya? En la opción, a ver, ¿cuál más podríamos eliminar? ¿Opción B o opción C? Profesora, lo que yo también estoy entendiendo es como el profesor Mario. O sea que dice, ¿por qué la propuesta no contribuye a lo largo de este propósito? Entonces yo pienso que los dos que lo estamos eliminando coinciden. O sea, lo que queremos es que lo estamos buscando, no contribuye al logro de este propósito. O sea, que cuál de los tres no contribuye al logro de este propósito. Pienso de esa manera, maestra. Lo están interpretando mal.
Lo están interpretando mal. Tengan cuidado con la interpretación. Ese es el problema cuando a veces encontramos el no. Lo interpretamos de otra manera. ¿Ya? O sea, acá tú, maestro, tienes que explicar por qué, tienes que dar la mejor respuesta del por qué lo que está haciendo el maestro no está bien. Eso es lo que te preguntan. Profesora, Cuidado. creo que es de los tres casos, ¿no? Porque ya me estoy dando cuenta recién ya. Sí, Porque tienen no, que... en la primera, por ejemplo, solo de un caso habla. En la segunda, de dos. En la tercera, que sería toda correcta, ahí menciona los tres casos, ya que es incorrecto. Por ejemplo, los estudiantes no han razonado acá, no han reflexionado. Claro, miren, yo les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Supongamos que yo he hecho mal una motivación. En vez de hacer supongamos que yo tengo algo más facilito, algo que ya dominamos. Supongamos que yo tengo que hacer una retroalimentación. Entonces yo cuando hago y a mí me están observando mi clase, y yo hago una retroalimentación y un chiquito me respondió mal. Y yo le dije, bien, correcto, excelente, gracias por participar. Y otra me pregunta, profesora, ¿y qué es este tema? Bueno, este tema es eso, y le explico. Y luego otra me pregunta, profesora, pero entonces podría decir que, o sea, ¿podría yo decir que esto es así, así, y está mal lo que me está diciendo nuevamente? Y yo le digo, sí, excelente, gracias por participar. Bueno, chicos, he hecho 3 retroalimentaciones a 3 estudiantes en una misma clase. Entonces, y lo he hecho mal, ¿ya? Y atrás me están observando de repente directivos, coordinador. He hecho una retroalimentación a 3 estudiantes en una misma clase, en un mismo momento. Pero esas 3 retroalimentaciones están mal. Ahora, le preguntan a los maestros que han observado mi clase. A ver, maestros, ¿por qué está mal la retroalimentación de la profesora Rocío? Y ustedes responden, está mal la retroalimentación de la profesora Rocío porque la retroalimentación que ha hecho es elemental. Está bien, yo hice una retroalimentación elemental, pero 2 fueron incorrectas. Entonces, si es solo una de las retroalimentaciones que yo he dado, ¿ustedes van a marcar esa respuesta? No, porque es solo una partecita de lo incorrecto que yo he hecho. Si le dicen, porque la otra alternativa, opción B, porque la profesora Rocío hizo retroalimentación incorrecta, ¿eso van a marcar? Sí, es verdad, yo hice una retroalimentación incorrecta, pero fue lo único que hice. También hice retroalimentación elemental. Entonces, esto es más o menos como analogía para que ustedes se den cuenta del caso que se está presentando. Está bien, está mal lo que el maestro hizo porque presentó las normas de la institución educativa. ¿Pero acaso es lo único malo que hizo? No, por eso no vamos a marcar esta opción. Y ojo, cuidado cuando encontremos el no, porque varios lo están interpretando mal. Yo espero que con la analogía se haya entendido lo que quiero decir. Y espero también que ustedes busquen una interpretación correcta, porque si no vamos a tener varias dificultades, sobre todo en este tipo de preguntas que ya de repente tienen otro nivel, que en realidad no es muy difícil. No es muy difícil, no es de mucho nivel, solo que la pregunta cuando aparece el no, hay un poco que tenemos que trabajar con la lógica. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Entendieron o no entendieron con la analogía que les he dado? Sí, profesora, gracias. Está bien la explicación. Ya, si tienen todavía alguna duda, me avisan, por favor, para no pasar. Siguiente, ¿cuál más eliminamos? ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál eliminamos, maestros? La B, dice la maestra Dalia. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué eliminamos la B? ¿Eliminamos otra? Bueno, como nosotros ya habíamos hecho este ejercicio, sabemos que vamos a eliminar la B, pero ¿por qué razón vamos a eliminar la B?
Gracias, maestro Ikel. Miren, hasta aquí es una muy buena explicación del por qué el profesor ha hecho mal su reflexión ética. Hasta aquí está muy bien, dice, porque en la actividad se conduce a que los estudiantes asuman un papel dentro de la situación. Y en verdad, hasta, o sea, pasa eso. El profesor los está orientando para que ellos asuman una postura determinada, específica. Ya, hasta ahí está muy bien. Lo que conlleva la reflexión, lo que conlleva que la reflexión ética, pero esta parte es la que está mal. Al estar interferida por una vinculación emocional, no se realice de manera objetiva. ¿Y a qué se refieren con vinculación emocional? En la tercera, dentro de la actividad hay 3 partes. En la tercera parte dice que le van a escribir una carta a su mejor amigo o amiga que ha realizado un plagio. Entonces a eso se refieren, ¿no? Al estar interferida por una vinculación emocional, no se realice de manera objetiva. Y como es eso, solo una partecita de toda la actividad incorrecta que ha hecho, por eso también lo descartamos. Ahora, ¿cuál es la opción que está mejor explicada de por qué es incorrecto lo que ha hecho el maestro? ¿Por qué no cumple con el propósito? Y acá una de las respuestas dice, porque en la actividad se brinda a los estudiantes las razones por las que una determinada acción es incorrecta. Es verdad, en las 3 actividades el maestro brinda a los estudiantes la razón por lo que esto es incorrecto, lo cual imposibilita que ellos sean quienes a partir de su propio análisis reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. Ellos mismos tienen que asumir una postura. Y acá el profesor en toda la actividad está orientándolos para que ellos se den cuenta que esto es incorrecto, pero no se trata de eso. Recuerden, en reflexión ética, los mismos estudiantes tienen que discernir, tener una postura, argumentar, etc. Maestra, no les está dejando tener autonomía para hacer su propio juicio crítico. Exacto. Muy bien, así es. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta, duda? Hablen ahora que hay para siempre para pasar a la siguiente. Pasamos entonces. 41. Un docente ha presentado a los estudiantes la siguiente situación hipotética para que la analicen en equipos. En un incendio quedan atrapados un niño y un adulto, y solo se tiene la posibilidad de salvar a uno de los dos. ¿A quién creen que se debería salvar? Durante el trabajo en equipos, uno de los estudiantes le manifiesta al docente lo siguiente: no logramos ponernos de acuerdo acerca de quién sería correcto salvar. ¿Cómo podemos determinar qué sería lo correcto en esta situación? Teniendo en cuenta lo expresado por el estudiante, ¿cuál de las siguientes intervenciones del docente brinda un apoyo pedagógico más pertinente para que los estudiantes reflexionen éticamente? Nuevamente con la reflexión ética. Pero ahora sí la pregunta está más fácil, ¿no? La opción A dice, el maestro va a decir lo siguiente: comprendo que no es fácil determinar qué es lo correcto para poder tomar una decisión, pues existen diversos criterios que se podrían utilizar para ello. Por ejemplo, en esta situación se podría evaluar las consecuencias de cada opción para decidir a quién salvar. Además, se podría evaluar en qué valores se sustentaría cada posible acción. Opción B dice, es difícil determinar qué es lo correcto, porque para tomar una decisión acertada es necesario contar de antemano con toda la información acerca de cada situación. Por ejemplo, para tomar una decisión en esta situación sería indispensable saber con seguridad quién tendría más posibilidades de sobrevivir al rescate. Opción C. Entiendo que les resulte complicado determinar qué es lo correcto. Sin embargo, para identificar qué es lo correcto, es necesario guiarse de las expectativas sociales sobre el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en esta situación
se esperaría que se privilegiara la vida de un niño porque es la más vulnerable, porque es el más vulnerable. ¿Cuál de estas opciones eliminamos? Sí, está bien sencillito. ¿Cuál eliminamos? Bueno, creo que está bien sencillito. Ay, disculpen. La A, profesora. La C. Eliminamos La C A ver. primero. C, Ya, eliminamos primero la C. ¿Por qué? porque ella habla sobre lo que el valor de la vida, ¿no? Que la vida de un niño es más importante y es más vulnerable. Claro, cómo en una reflexión ética el maestro los va a orientar, los va a guiar, los va a conducir para que tengan una sola respuesta. No, imposible. Entonces, como acá los está limitando, les está dando solo un panorama, una opción, entonces por eso descartamos la alternativa C, completamente descartada. ¿Cuál más eliminamos? La B. ¿Por qué eliminamos la B? Por la última parte sería. Ujú. Muy bien. Igual también los está orientando. Por ejemplo, para tomar una decisión en esta situación sería indispensable saber con seguridad quién tendría más posibilidades de sobrevivir al rescate. Entonces igual, ¿no? Los está conduciendo, les está dando una respuesta, lo está haciendo más fácil cuando no se trata de eso. ¿Y por qué nos quedamos con la alternativa A? Porque va a evaluar las consecuencias de la decisión que él va a tomar. El mismo estudiante, muy bien maestra, va a evaluar las consecuencias. El mismo estudiante. Comprendo que no es fácil determinar qué es lo correcto para poder tomar una decisión, pues existen diversos criterios que se podrían utilizar para ello. Hasta ahí, todo excelente. Pero acá da un buen ejemplo. Dice, en esta situación se podrían evaluar las consecuencias de cada opción. Le da amplitud, les da autonomía para decidir a quién salvar. Además, se podrían evaluar en qué valores se sustentarían y nuevamente cada posible acción. Está excelente, muy bien. Y ya la ultimita para terminar. 42. La pregunta 42 dice, ¿en cuál de los siguientes relatos se evidencia un razonamiento basado en la ética de mínimos? A ver, ¿en cuál de los siguientes relatos se evidencia un razonamiento basado en la ética de mínimo? A ver, vamos a ver si eso dice en la 42, ¿ya? De repente ahí hay un error de redacción. Sí, dice así, a ver, tendremos que ir a la guerra con un alfiler. Dice en la 42, ¿en cuál de los siguientes relatos se evidencia un razonamiento basado en la ética de mínimos? Relato 1. Hubo una ocasión en que en la calle, ¿cómo se le cayó un billete de 100 soles a una señora que estaba delante de mí? Por un segundo quise quedármelo, porque con ese dinero hubiese podido comprar la casaca que tanto quería. Sin embargo, no lo hice porque pensé que si realizaba este tipo de acciones, no me estaría comportando como lo haría una persona honesta. Relato 2. Cuando viví en el extranjero, compartí casa con personas que tenían costumbres muy diferentes a las mías, por lo que se generaron conflictos que dificultaron la convivencia. Entonces, pensé que si establecíamos algunos criterios con los que todos estuviéramos de acuerdo y tuviéramos en cuenta nuestras diferencias sin afectar a los otros, podríamos convivir armoniosamente. Relato 3. Una vez me pasó que tuve que decidir entre contratar a un amigo mío que estaba pasando por dificultades económicas o a otra persona que no conocía, pero que a diferencia de mi amigo, sí estaba calificado para el trabajo. Al final decidí contratar a la persona que no conocía porque pensé que si elegía a mi amigo,
Iba a aliviar su situación, pero iba a generar problemas en el trabajo para otras personas. A ver, razonamiento basado en la ética de mínimos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la ética de mínimos? Maestra, ¿podría explicarle más bien eso, qué es ética de mínimos? Tampoco lo tengo acá. ¿Qué les parece si, como ya son las 8, nos quedamos? Dígame. La ética de mínimos es cuando es algo universalmente aceptado por toda la sociedad, algo que es correcto. Chévere, entonces acá ya tenemos más luces, más pistas. Ya, ética de mínimo, dice el maestro Walter, es algo que es aceptado por la sociedad. Entonces, el razonamiento basado en la ética de mínimos. Miren, quedamos acá, son las 8 en punto, quedamos acá en un conflicto cognitivo y nos reunimos la próxima clase. Les prometo traer más información sobre esto para ya tenerlo clarísimo y poder resolver bien. ¿Les parece? Sí, señorita. Sí, Sí, está bien. profesora, gracias. Sí, está A bien. leer también, Adela Cortina habla de la ética de mínimos. Ah, perfecto, chévere. Entonces ya nos quedamos con la información del maestro Walter y nos vemos la otra semana. Voy a aprovechar. Profesora, disculpe, profesora, una consulta. ¿De qué año estamos leyendo ahorita? ¿Del 2019? ¿De qué año de cívica? Por favor? 21. 21. Ya, listo, gracias. Colegas, antes de irnos les voy a hacer un comentario. La otra semana, miren, esta semana estamos de Olimpiadas. Yo el día de ayer, empezó las Olimpiadas, yo he sido la maestra de ceremonia y por eso es que no he podido llegar a tiempo, estar a tiempo con ustedes. Terminó la actividad muy tarde. Incluso yo tuve una estudiante de mi tutoría que tuvo un accidente y la tuve que llevar a la posta y la verdad es que se me hizo imposible. Por eso es que lo hemos pasado para hoy, para jueves. La próxima semana voy a tener otro contratiempo el día miércoles. Es cumpleaños de mi esposo, entonces me va a ser imposible estar con ustedes el miércoles. Voy a coordinar con el maestro Giancarlos y también con ustedes para ver su disponibilidad para otro día que no sea miércoles. De lo contrario... Sería en tal caso, maestra, martes, porque yo también jueves estudio. Quechua estoy llevando. No se preocupen, si en caso no pueden el día jueves, ustedes le hacen presente y el maestro Giancarlo vendría a reemplazarme esas 2 horas del miércoles. Conversan, se trata de conversar, en el grupo quedamos. Sí, pero ya les voy adelantando ese inconveniente para que no piensen que soy irresponsable. Son algunas cosas que en realidad ustedes saben que el tema familiar es muy importante, ¿no? Bueno, ahora